Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que estamos desarrollando con ocasión de cumplirse los 50 años del Novus Ordo Missae. Ya vamos avanzando en este estudio que nos ha llevado a considerar la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V, y después de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa de rito romano con sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos de la Misa Nueva. Y así hemos estudiado el jansenismo, el anglicanismo, el conciliábulo de Pistoia. Hemos seguido de cerca la bien llamada herejía antilitúrgica y la obra de restauración llevada a cabo por Don Guéranger, dando inicio al movimiento litúrgico. Y luego emprendimos el estudio de la desviación de este movimiento, desviación que desembocará, como sabemos, en la nueva misa. En los últimos especiales comenzamos el estudio de los antecedentes inmediatos de la nueva misa, es decir, el análisis de la liturgia durante el preconcilio. Hoy continuamos con lo sucedido durante el Conciliábulo Vaticano II, la Revolución Conciliar. Comenzamos entonces con la liturgia durante el Conciliábulo. El discurso inaugural enmarcó el ambiente de este sínodo. En ese discurso de apertura, Juan XXIII dejó entrever el camino que seguiría el concilio. Recrimina a los profetas de desgracias, señala la necesidad de un ayornamiento, anuncia que se trata de un concilio pastoral en el cual se evitarán las condenaciones, insiste en la conciencia de la dignidad de la persona humana en el mundo actual. Por otra parte, es conocido que la mayoría de los padres conciliares llegó a Roma para la primera sesión sin ninguna idea clara sobre lo que iban a hacer y sin ningún plan definido de trabajo. Por el contrario, las jerarquías alemana, holandesa y francesa no solo sabían lo que querían, sino que venían preparados para obtenerlo. Esto se cristalizó en la creación, en la elaboración de la llamada Alianza Europea, formada por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza y Austria. Y además en 3 victorias consecutivas y de gran importancia para el curso posterior del concilio. ¿Cuáles fueron ellas? La primera, el aplazamiento de las elecciones para las 10 comisiones conciliares. Lograron en primer lugar aplazar esas elecciones, lo cual les dio tiempo para ir preparando esas comisiones conforme a sus requerimientos. Segunda victoria, la introducción en las comisiones de una mayoría de miembros de la Alianza Europea. Después veremos la importancia de esto. Y en tercer lugar, el rechazo de los esquemas preparados antes del concilio. Durante más de 2 años se había llevado a cabo una labor importante para preparar los esquemas que se iban a tratar luego, que se iban a estudiar y finalmente a aprobar durante el concilio. Y en su gran mayoría ese trabajo había sido llevado por los cardenales y los obispos residentes en Roma, en la curia romana. Tenían por lo tanto esos esquemas un tinte, una tendencia tradicional, católica. Pues bien, los miembros de la Alianza Europea lograron este triunfo, que se rechazase los esquemas preparados antes del concilio. Pero es muy importante para el tema que estamos estudiando.
Todos esos esquemas fueron rechazados excepto uno, el de la liturgia. Señal de que les era grato y que convenía a sus intenciones revolucionarias. Más tarde obtuvieron otra serie de triunfos que les aseguraron el dominio y la dirección del concilio. ¿Cuáles fueron estos triunfos? Primero, el nombramiento de cardenales moderadores, alegando de que no había orden, que no se podía dirigir bien, ordenar bien las discusiones, las intervenciones de los diferentes obispos, obtuvieron que fueran nombrados 4 moderadores que justamente iban a guiar esas discusiones. Pues bien, ellos 4 fueron Julius Döpfner, Giacomo Lercaro, Leo Suenens y Gregorio Pietro Agagianian. Segundo triunfo, el hecho de que bastasen 5 miembros de cualquier comisión para poder reemplazar cualquier enmienda. Esto es lo que les acabo de decir hace un rato, que tuviesen en cuenta. Ellos habían conseguido poner la mayor cantidad de miembros de la Alianza Europea en las diferentes comisiones. Pues bien, obtuvieron después de que bastasen 5 miembros, el voto de 5 miembros, en cualquier comisión para poder obtener, reemplazar cualquier enmienda. El grupo del Rin, la Alianza Europea, tenía por lo menos 5 miembros en cada comisión. Esto es muy importante entonces, porque vemos cómo van obteniendo dirigir la marcha del concilio. Con el voto de esos 5 miembros en cualquier comisión, obtenían reemplazar cualquier enmienda. Por más que hubiese 10 o 15 que no querían, como bastaban 5, y ellos tenían como mínimo 5 en cada comisión, obtuvieron dirigir así la marcha del conciliábulo. De los moderadores, recordemos el famoso uno de ellos, Leo Suenens, fue el que emitió luego, más tarde, su famosa frase: el Concilio Vaticano II es 1789 para la Iglesia, la revolución dentro de la Iglesia. Tercer triunfo, en algunas circunstancias, los periti podían tomar parte en los debates conciliares. Estos periti, como sabemos, no eran obispos, y sin embargo, pudieron tomar parte en los debates conciliares. Y cuarto triunfo, la elección de miembros adicionales a las comisiones. Todos los miembros de la Alianza Europea, ahora ya Alianza Mundial, fueron nombrados miembros adicionales a las comisiones. 4 triunfos entonces, que les repito: el nombramiento de cardenales moderadores, entre ellos el famoso Suenens, y el hecho de que bastasen el voto de 5 miembros en cualquier comisión para las enmiendas. En algunas circunstancias los periti podían tomar parte en los debates conciliares, y por último la elección de miembros adicionales a las comisiones, y todos de la Alianza Europea, que ahora ya se llamaba Alianza Mundial. Así se llegó a que los periti, Hans Kühn, Charles Davis, el cual ha apostatado formalmente, Edward Schillebeck, Bernard Baring, René Laurentin, Karl Rahner, Yves Congar, Marie-Dominique Genoux, Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, etc. Así se llegó que estos periti dirigían la Alianza Europea. Pero la Alianza Europea dirigía el concilio. Luego los periti dirigían el concilio. Como dijimos, de todos los esquemas preparatorios del concilio, el único que no fue rechazado fue el de la liturgia.
El ala progresista no podía en efecto sino estar satisfecha de un texto cuyo autor principal era el masón Bunini, secretario de la Comisión Preparatoria de Liturgia, entre cuyos miembros figuraban además don Capel, don Bote, el canónigo Martimor, el padre Hanji, el padre G y el padre Junel. El presidente de esta comisión era el anciano cardenal Gaetiano Cicognani, que se opuso con todas sus fuerzas a ese esquema que él juzgaba muy peligroso. El proyecto del esquema, para ser presentado en el aula conciliar, debía llevar forzosamente la firma del cardenal, y Juan XXIII lo obligó a firmarlo. Un experto de la Comisión Preconciliar de Liturgia afirmó que el anciano cardenal Cicognani estaba al borde de las lágrimas, que agitaba el documento diciendo: «Quieren hacerme firmar esto, no sé qué hacer». Y luego puso el texto sobre su escritorio, tomó una lapicera y firmó. 4 días más tarde estaba muerto. El cardenal Cicognani es la primera víctima del conciliábulo. El 22 de octubre de 1962, ese esquema preparatorio fue presentado en el aula conciliar. Y el 4 de diciembre de 1963, Pablo VI promulgó la Constitución Sacrosanctum Concilium. Había sido aprobada por 2.151 votos contra 4. En aquellas circunstancias trágicas se llevó a cabo el debate del esquema sobre la liturgia. Respecto de este esquema podemos observar 3 cosas. El debate inicial, en primer lugar. ¿Cómo se llevó a cabo? El debate que llevó como conclusión después la promulgación, la aceptación y la promulgación. En ese debate inicial, el cardenal Frinos abrió el fuego, pidiendo se entregase a los padres conciliares el texto sin los retoques hechos por la Comisión Central Preconciliar. Su pedido tenía como finalidad obtener mayores concesiones para la línea liberal, expurgando el esquema de los agregados hechos por los conservadores. Recordemos que el texto que es presentado incluso había sido rechazado por el presidente de esa Comisión Central Preconciliar, el cardenal Cicognani. Imaginemos lo que era el original, sin las enmiendas hechas durante esos 2 años de trabajo. Y el cardenal Frinos pidió entonces que se entregase a los padres conciliares el texto original, sin las enmiendas, sin los retoques hechos durante esos 2 años, que, sin embargo, además no conformaban al cardenal Cicognani. 2 días después, Monseñor Saunes, candidato de la Alianza Europea y elegido para la Comisión de Liturgia por más de 2.000 votos, que había sido también miembro de la Comisión Preparatoria, difundió un documento donde se especificaban cuáles eran los textos que se debían restablecer. Entonces, primero el cardenal Frinos pidió que se entregase el texto original. 2 días después, Monseñor Saunes hace circular un texto donde donde se especifican cuáles eran los textos que se debían restablecer. ¿Y qué había en esos textos? Fundamentalmente respondían a 3 cosas. Primera, el poder otorgado a los obispos para permitir la lengua vulgar en la liturgia. Poder otorgado a los obispos para permitir la lengua vulgar en la liturgia. Esto había sido modificado de el esquema original. Pues bien,
ellos obtienen que vuelva a aparecer entonces este poder para que los obispos permitan en sus diócesis la lengua vulgar, la lengua del país en la liturgia, suprimiendo el latín. Segunda cosa que figuraba en aquel texto original y que había sido modificado, un lugar más amplio para la concelebración. Y por último, la posibilidad de decir el oficio en lengua vernácula, es decir, el breviario, el oficio, que es lo que rezan los religiosos y los sacerdotes todos los días, la posibilidad de hacerlo en lengua vernácula. Ya vamos viendo aquí la influencia justamente de las herejías antilitúrgicas. En aquel entonces, cardenal Montini fue el segundo en tomar la palabra ese día. Se declaraba conforme con el esquema, que ponía especialmente de relieve el aspecto pastoral de la liturgia. El tono de su intervención mostraba claramente que deseaba servir de mediador entre los liberales y los conservadores. El patriarca melquita de Antioquía, Máximos IV Saig, apoyó plenamente el esquema, felicitando al movimiento litúrgico latino, y estas son sus palabras, que tiene la responsabilidad de la existencia del esquema. Haciéndose eco de la Iglesia Oriental, reprochó a la Iglesia Latina el uso excesivo del latín en la liturgia. Luego siguió una serie de intervenciones de miembros de la curia, monseñores Dag, Bacci, Parente, Staffa, y ellos intervinieron para criticar el esquema, y fueron apoyados por el cardenal Siri, obispo de Génova. Días después tomó la palabra el cardenal Ottaviani, conocido por nosotros, y él intervino para protestar contra las modificaciones radicales propuestas para cambiar la misa. Fue entonces cuando, por orden del cardenal Alfring, le cortaron el micrófono. Se había excedido en el tiempo que tenía cada obispo asignado para su exposición, se había excedido un poco, y el cardenal moderador, vean la importancia entonces que tenían estos cuatro que moderaban la intervención de los obispos, de los cardenales en este caso, manda que le corten el micrófono. Y el cardenal Ottaviani, que estaba un poco sordo, no se dio cuenta y siguió hablando al aire, hasta que comenzaron a reírse algunos y él, humillado, debió irse a sentarse. El más poderoso cardenal de la curia romana había sido reducido a silencio y los padres conciliares liberales aplaudieron de alegría. En este clima se llevó a cabo el Conciliábulo Vaticano II, al mejor estilo de una asamblea estudiantil en la época revolucionaria en las universidades. Mientras tanto, crecía y triunfaba el espíritu reformista entre los padres conciliares, al mismo tiempo que se despreciaba la ortodoxia católica. Dentro de esta atmósfera no católica, el movimiento litúrgico en el seno del concilio obtenía, pues, una resonante victoria: la reinserción de la mayoría de los párrafos que habían sido eliminados del texto original por la Comisión Central. Esto entonces, en lo que se refiere al debate inicial. La segunda cosa que tenemos que analizar es la opinión de los misioneros. La intervención entonces de los obispos misioneros durante el debate, durante la discusión del documento sobre la liturgia. El hecho de comenzar por el esquema sobre la liturgia hizo que la mayoría de los misioneros nativos de Asia y de África, interesados en la reforma litúrgica, se unieran a la Alianza Europea, aumentando así su poder y transformándola, como hemos dicho, en alianza internacional, mundial.
El único miembro asiático de la comisión de liturgia era Monseñor Van Beckum, nativo de Holanda, y que había sido formado por 2 de los jefes del movimiento litúrgico. Él ejercía en Asia como misionero, pero era holandés y había sido formado por 2 jefes del movimiento litúrgico desviado. Su candidatura había sido apoyada por la Alianza Europea, por supuesto, y dio a conocer sus ideas a través de una conferencia de amplia repercusión organizada por el padre Wilhelm. Estas conferencias, vamos a ver, constituyeron un paraconcilio. Acá se podían explayar largamente, no tenían tiempo limitado, y entonces comenzaron a utilizar estas conferencias paralelas al concilio, que tenían después gran difusión e influían evidentemente sobre la conciencia de los obispos y en su futuro voto a favor o en contra de lo que se estaba discutiendo. Vamos a analizar algunos de los puntos de esa conferencia de este obispo holandés misionero asiático. Los paréntesis, los comentarios me pertenecen. ¿Cuáles son las ideas que él vehiculizó a través de esa conferencia? Cristianizar las fiestas de clanes nativos. ¿Sí? Ustedes han escuchado bien. Cristianizar las fiestas de clanes nativos. Es decir, clanizando de este modo la liturgia católica. Segunda idea, importancia de la espontaneidad en la liturgia. Es decir, introducir la bufonería, como en Occidente desde la nueva misa. Ya los conocemos perfectamente. Tercera idea que expresó este obispo holandés, obispo misionero en Asia, el uso de la lengua vernácula, destruyendo de este modo la unidad y la catolicidad. Tengamos en cuenta que hasta la neofraternidad, la nueva fraternidad San Pío X, ha adoptado esta tendencia, al menos en el distrito de Asia, después del motu proprio y con la justamente pantochada de hacer uso del motu propio, y entonces han propuesto el uso de la lengua vernácula, al menos en el distrito de Asia. ¿Recuerdan? Sí, el padre Daniel Couture. Sigamos con el concilio. El padre Wilhelm renovó la exitosa experiencia de la conferencia, ahora con Monseñor de Sousa, obispo en India, cuyos sentires iban en la misma dirección de su colega holandés. Necesidad de incorporar los ritos autóctonos, la famosa inculturación, renegando entonces de la cultura occidental y cristiana propia de la Iglesia romana. Necesidad de incorporar los ritos autóctonos. Por lo tanto, cambiar los ritos de los sacramentos y de los sacramentales, que era lo que en realidad pretendía. Introducir el vernáculo para hacer inteligible la liturgia. Así nomás. Introducir el vernáculo para hacer inteligible la liturgia. Como si el uso del latín la hiciese ininteligible. Porque antes, según ellos, los fieles no entendían lo que se decía. Perfecto, puede ser, pero sabían muy bien lo que pasaba. Ahora, los fieles comentan que entienden lo que dicen, pero ya no saben lo que pasa, pues han perdido no solo la esencia de los misterios, sino incluso la razón y la percepción del misterio. Estas conferencias se multiplicaron y constituyeron un verdadero concilio paralelo. Entonces llegó el turno de Monseñor Nagai, obispo de Japón. Para él, el catolicismo
se había presentado de una manera demasiado occidental. De allí la necesidad de simplificar los ritos. Claro, porque los japoneses, chinos, coreanos, etc., son muy simples, ¿no es cierto? Proponía eliminar las genuflexiones, palabras de él, propias de la cultura occidental. Así nomás, eliminar las genuflexiones, porque son propias de la cultura occidental. Hoy en día parece que todos los europeos occidentales, de tanto querer orientalizarse, se han desorientado, pues ya casi no hacen la genuflexión, salvo delante de los precursores del anticristo, esperando hacerla un día delante de él. Tenemos entonces que de 10 genuflexiones ante el Santísimo Sacramento, en una misa sin fieles, una misa simple, 10 veces hace delante del Santísimo Sacramento el sacerdote. En la misa bastarda quedaron 3. Si hay fieles y comulgan, son 15 contra 3. Vaya, si se han desorientado. Proponía también este obispo japonés que el signo de la cruz no debe ser hecho tan frecuentemente. Ustedes han escuchado eliminar las genuflexiones. El signo de la cruz no debe ser hecho tan frecuentemente. Y esto será porque para redimirnos, Jesucristo no ofreció su sacrificio sobre una cruz. Vayamos a preguntarle a él por qué quiere sustituirlo. Vaya a saber por qué signo japonés o coreano o chino. En la misa tradicional el sacerdote hace sobre sí 16 veces el signo de la cruz, sobre sí mismo, por supuesto que sobre los fieles o sobre las oblatas, etc. Hay muchísimos más signos de la cruz, pero sobre sí mismo, durante toda la misa, hace 16 veces el signo de la cruz. Ya sabemos que todas estas rúbricas hacen sonreír a los modernistas. Pues bien, don Guéranger decía: toda sátira sobre las rúbricas denuncia un hombre superficial. Toda sátira sobre las rúbricas denuncia un hombre superficial. Vaya si hemos conocido y conocemos y lamentablemente conoceremos hombres superficiales. Pero hoy en día ya no son superficiales, son revolucionarios en profundidad. Pero la proposición más interesante fue hecha por el obispo alemán en Filipinas, Monseñor Duscat, en el aula conciliar primero y luego en la conferencia de prensa. La necesidad de una misa ecuménica modelada sobre la última cena. He aquí sus propias palabras. No hay nada que hacer con la misa tal y como hoy se hace. Es una acumulación de ritos latinos, que por mucho que se reformen, nunca tendrán un verdadero valor universal. ¿Por qué no hacer un tipo de misa totalmente nuevo, es decir, íntegramente tradicional, en el que simplemente se repitiera lo que Jesús hizo en la última cena, tal y como Jesús lo hizo? Sería una misa ecuménica que serviría de lazo de unión de todos los ritos en la fidelidad literal del Evangelio. Sí, usted ha comprendido bien. Es un hereje antilitúrgica. Ante la pregunta de si su proposición venía de sus diocesanos, respondió con incoherencia y contradicción. No, incluso pienso que se opondrían, así como se oponen numerosos obispos. Pero si se la pudiese poner en práctica, creo que acabarían por aceptarla. Ya sabemos que la contradicción delata tanto al modernista en general
como al hereje antiliturgista en particular. También a través de una conferencia de prensa organizada por el padre Wilhelm, Monseñor de Castro-Mayer, nuestro conocido Monseñor de Castro-Mayer, tomó la defensa del latín en la misa. Sin embargo, sus observaciones contrastaron grandemente con las que pronunciaba ese mismo día en audiencia pública Juan XXIII. Recordemos, los que han ido siguiendo estos especiales, aquella encíclica de Juan XXIII, toda dedicada al latín, y que hemos dicho que es el documento romano que más rápidamente ha pasado al olvido. Mientras entonces Monseñor de Castro-Mayer tomaba la defensa del latín en la misa, ese mismo día, en audiencia pública, Juan XXIII decía lo contrario. Algunas otras proposiciones interesantes que se hicieron a lo largo de las discusiones sobre la liturgia fueron: cambio del oficio, reforma radical, de modo que hubiese dos oficios, uno activo y otro monástico. El primero compuesto de 3 partes, mañana, tarde y lecturas. Y eso era justamente con las intenciones pastorales. Entonces, para aquellos que están en actividad en la pastoral, el oficio les molesta. Entonces, reformarlo radicalmente, y para esos que están en actividad pastoral, que tuviesen 3 partes, una a la mañana, otra a la tarde y después unas lecturas. Y la otra forma, solo para aquellos que viven vida monástica. También, dentro de la reforma del oficio, recitación en lengua vulgar, un lugar más amplio al Nuevo Testamento y la supresión de ciertos salmos llamados por ellos históricos. También pidieron la fijación de la fecha de la Pascua, y escuchen bien, fijación de la fecha de la Pascua de acuerdo con los cismáticos orientales y los herejes protestantes. Esto se escuchó en el aula conciliar. Más allá de que no se haya llevado a cabo, esto se escuchó. Hubo micrófono para esto. No le cerraron el micrófono como al cardenal Ottaviani. Y habrá existido pocas orejas católicas que se escandalizaron de escuchar esto. Sigamos. Otra de las proposiciones interesantes. Traspasar el precepto dominical a algún día de la semana. No cumplen con el precepto el día domingo y pretenden que lo cumplan el miércoles o el jueves. ¿Se dan cuenta? Otra proposición, limitación del ayuno cuaresmal al miércoles de ceniza, viernes y sábados santos. En gran medida, prácticamente 99,99%, esto se ha llevado a cabo. Introducción del nombre de San José en el canon de la misa. Propuesta conciliar del Conciliábulo Vaticano II. El 11 de noviembre de 1962 se dio a conocer la decisión de dar curso a esta petición, introduciendo de este modo la modificación en el canon y abriendo la puerta a todas las que siguieron. Podemos resumir entonces de este modo: antes del fin del concilio, la Comisión para la Aplicación de la Constitución sobre la Santa Liturgia había aprobado, a título experimental, 3 fórmulas de misa distintas, en las cuales la totalidad de la misa, incluso el canon, debía decirse en voz alta, en lengua vulgar y de frente al pueblo. Parte de las proposiciones de la Alianza Europea del movimiento litúrgico desviado se encontraban pues así llevadas a la práctica,
luego seguiría el resto. Hemos visto entonces el debate inicial, hemos escuchado, hemos ahora asistido, por así decir, a las proposiciones de los obispos misioneros. Llegamos entonces a la tercera cosa importante respecto de la liturgia durante el concilio, la comisión de liturgia. El 7 de diciembre de 1962, la Comisión Conciliar de Liturgia obtenía la aprobación casi unánime del primer capítulo del esquema sobre la liturgia. Solamente 11 de los 2018 padres conciliares votaron en contra. Ella contenía las principales líneas de la reforma propugnada por el movimiento litúrgico desviado. Es interesante, dejando de lado la cuestión del mecanismo de la comisión, señalar las expresiones respecto a ella hechas por uno de sus miembros más importantes, Monseñor Holliman, obispo de Atlanta, Estados Unidos. Entonces, más allá de cómo se manejaba la comisión, veamos lo que nos dice este obispo de Atlanta respecto de la comisión encargada de la reforma de liturgia. Él nos dice: Juan 23 los felicitaba y estaba muy satisfecho de los trabajos que constituían un paso hacia adelante en el ayornamiento. La comisión había procedido de manera muy democrática, internacional, abierta, libre. La aprobación del espíritu de renovación en la liturgia por parte de los padres conciliares era algo definitivo que se percibía en el trabajo de la comisión. Los temibles periti de que disponía la comisión eran las inteligencias más bellas del mundo litúrgico. Arriba los hemos nombrado, entre ellos, además del inefable Ratzinger, Schillebeck, Congar, Genoux, Ranner. Estos periti eran las inteligencias más bellas del mundo litúrgico para este obispo de Atlanta. Veamos entonces, para terminar, rápidamente la Constitución Sacrosanctum Concilium. La totalidad del esquema fue adoptado por 2.153 voces contra 19 el 22 de noviembre de 1963. Monseñor Sauner, que ya hemos nombrado más arriba, resumía sus 4 puntos principales. Primero, participación comunitaria. Segundo, revalorización de la Sagrada Escritura en la liturgia. Tercera, carácter instructivo de la liturgia. Y cuarto, adaptación a las necesidades y costumbres. Estos 4 puntos, si ustedes los analizan, verán que resumen las 12 herejías antilitúrgicas ya denunciadas y condenadas por Don Guéranger en el siglo XIX. Participación comunitaria, revalorización de la Sagrada Escritura en la liturgia, carácter instructivo de esta y adaptación a las necesidades y costumbres. La votación definitiva fue realizada el 4 de diciembre de 1963, luego de una alocución aprobatoria de Pablo VI, y dio como resultado 2.147 votos a favor y solo 4 en contra. Entonces, una cosa fue la votación del 22 de noviembre de ese año 63 para adoptar el esquema que se pudiera discutir, y luego la votación definitiva. Por eso hay diferencia en cuanto a los votos dado a la asistencia de los obispos.
Inmediatamente fue promulgada con una fórmula diferente a la utilizada en el primer Concilio Vaticano. Ahora se puso el acento en el papel de los obispos, la democratización de la Iglesia. En cuanto a las características de esta Constitución, primera, se trata de una ley base o ley marco, es decir, que anuncia únicamente las grandes líneas de una doctrina litúrgica, en la cual se inspirarán después el concilium. Vamos a hablar largamente sobre él. Sobre esta ley base, ley marco, se inspirarán el concilium y las comisiones litúrgicas nacionales y diocesanas para elaborar la nueva liturgia. Eso aparece en los artículos 44 y 45. Se inaugura una transformación fundamental de la liturgia. Es la segunda característica, transformación fundamental de la liturgia. En particular, anuncia la revisión del ritual de la misa. Dice, revísese el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, simplifíquense los ritos, conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse en aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que han desaparecido con el tiempo, según se estime conveniente o necesario. Esa revisión del ritual de la misa dará justamente por resultado la misa nueva, una misa totalmente distinta, que no responde para nada a la misa católica. Revísese el ordinario de la misa, etcétera, etcétera. Simplifíquense, etcétera. Restablezcanse, etcétera. Dentro de esa transformación, un nuevo rito de la concelebración. En el artículo 58, elabórese el nuevo rito de la concelebración e inclúyase en el pontifical y en el misal romanos. Seguimos la revisión de los ritos del bautismo. Revísense ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado, e insértese en el misal romano la misa propia, Incolatione Baptissimi. Artículo 66. Revisión de la confirmación, conforme al artículo 71. Revísese también el rito de la confirmación para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Por tanto, conviene que la renovación de las promesas del bautismo preceda a la celebración del sacramento. La confirmación puede ser administrada según las circunstancias dentro de la misa. Para el rito fuera de la misa, prepárese una fórmula que será usada de manera de introducción. Revisión de la penitencia. Revísese el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento. Como si los que se iban a confesar antes y los que siguen confesándose ahora conforme al rito tradicional no entienden cuál es la naturaleza y el efecto del sacramento. Eso aparece en el artículo 72. También revisión de las ordenaciones. Revísense en los ritos de las ordenaciones, tanto en lo referente a las ceremonias como a los textos. Las alocuciones del obispo al comienzo de cada ordenación o consagración pueden hacerse en lengua vernácula. En la consagración episcopal, todos los obispos presentes pueden imponer las manos. Ya sabemos lo que ha dado esa revisión de los ritos de ordenación, tanto del sacerdocio, del presbiterado, como del episcopado, a punto tal que tenemos serísimas dudas sobre la validez de los mismos. Y sería necesario que aquellos que han sido ordenados con estos ritos nuevos sean reordenados, reconsagrados. Atención, es gravísimo.
También revísese lo referente al sacramento del matrimonio. Enriquézcase el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano, de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad. Si en alguna parte están en uso otras laudables costumbres y ceremonias en la celebración del sacramento del matrimonio, el Santo Sínodo desea ardientemente que se conserven. Además, la competente autoridad eclesiástica territorial tiene la facultad, según la norma del artículo 63, de elaborar un rito propio adaptado a las costumbres de los diversos lugares y pueblos, quedando en pie la ley de que el sacerdote asistente pida y reciba el consentimiento de los contrayentes. Y también se revisaron los sacramentales. Revísense los sacramentales teniendo en cuenta la norma fundamental de la participación consciente. Teniendo en cuenta la norma fundamental de la participación consciente, activa y fácil de los fieles, y atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos. Imagínense en lo que van a hacer con el agua bendita, con la bendición de las velas, de los escapularios, de las medallitas. Como hay que tener en cuenta las necesidades de nuestros tiempos, la actividad tanto de los sacerdotes como de los fieles, le van a bendecir con un simple signo de la cruz. Pero tampoco multipliquemos demasiado los signos de la cruz en Japón o en China. No quedó nada de los sacramentales. Y continúan incluso. En la revisión de los rituales, a tenor del artículo 63, se pueden añadir también nuevos sacramentales, según lo pida la necesidad. Sean muy pocas las bendiciones reservadas y solo en favor de los obispos u ordinarios. Prevéase para que ciertos sacramentales, al menos en circunstancias particulares y a juicio del ordinario, puedan ser administrados por laicos que tengan las cualidades convenientes. No sé cuáles serán las cualidades convenientes. Tener las dos manos para hacer el signo de la cruz no es necesario, porque hay que eliminar los signos de la cruz. ¿Cuáles serán las cualidades convenientes? Para que laicos puedan bendecir velas, agua, aceite, escapularios, medallitas, imágenes, estampitas. No sabemos. Destrucción de la liturgia. Esto en cuanto entonces a los sacramentos y a los sacramentales. Era la segunda característica, inaugura una transformación fundamental de la liturgia en cuanto al ritual de la misa y a los sacramentos y sacramentales. Tercera característica, constituye un compromiso entre el conservadorismo o tradicionalismo y el progresismo o modernismo, pretendiendo equilibrar a uno con el otro. Para satisfacer a la mayoría de los conservadores carentes de principios firmes, se dejaron muchos pasajes perfectamente ortodoxos y se respetaron los principios fundamentales de la liturgia, pero sin aplicación práctica. Y para conformar a la minoría progresista activista, se introdujeron los principios revolucionarios en germen y se aseguró la evolución ulterior en el sentido del progresismo. Era lo que Monseñor Lefebvre llamaba bombas de tiempo. Fueron insertados en el texto bombas de tiempo que justamente más tarde ellos en la práctica harían estallar, destruyendo toda la liturgia. Por eso estos son antecedentes durante el concilio de la nueva misa. Esto en particular para las cuestiones tan importantes de las relaciones culto-pedagogía en la liturgia y del empleo del latín. Veamos entonces, el artículo 36 dice: se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Sin embargo, veamos entonces, la primera parte, el parágrafo primero,
tranquiliza a los conservadores. Sin embargo, parágrafo segundo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida. Ante todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Artículo 54. En las misas celebradas con asistencia del pueblo puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y en la oración común, y según las circunstancias del lugar, también en las partes que corresponden al pueblo, a tenor del artículo 36 de esta Constitución. Procúrese, sin embargo, que los fieles sean también capaces de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Vamos a ver después, en el próximo especial, cómo justamente hacen estallar estas bombas y directamente se dice que la misa tiene que ser rezada en lengua vulgar porque los sacerdotes no saben latín. Acá dice, procúrese que los fieles sean capaces de recitar o cantar juntos en latín. Y luego se va a esgrimir que los sacerdotes no saben latín y que por eso pueden rezar la misa en lengua vulgar. Y agrega el conciliábulo, si en algún sitio parece oportuno el uso más amplio de la lengua vernácula, cúmplase lo prescripto en el artículo 40 de esta Constitución. El 101, parágrafo primero, dice, de acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Sin embargo, para aquellos clérigos a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36. Y en el parágrafo segundo de este número 101, el superior competente puede conceder a las monjas y también a los miembros varones no clérigos o mujeres de los institutos de estado de perfección el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, aun para la recitación coral, con tal que la versión esté aprobada. Y en el parágrafo tercero, cualquier clérigo que, obligado al oficio divino, lo celebra en lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquellos a quienes se refiere en el parágrafo segundo, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada. Vemos entonces la burla de la versión del Salterio piana bea o bea piana. Modificaron el Salterio para decir y obtener una versión latina más pura, más conforme al original, y ahora directamente pasan a la lengua vernácula. Y son los mismos que llevaron a cabo estas reformas. Ya desde el 48 estaban trabajando en esto. Basta recordar el título del libro del padre Bunini, el masón Bunini, el sepulturero de la misa, el padre de la misa bastarda. Él titula ese libro La Reforma Litúrgica y entre paréntesis 1948-1975. Para él, desde 1948 hasta el 75 que deja de actuar, tiene lugar y se lleva a cabo la reforma litúrgica. Veamos algunos errores particulares de esta Constitución. El primero, el principio clave, director de la reforma, es el ecumenismo. La liturgia como medio de promover el ecumenismo. Basta confrontar el prefacio de la Constitución. De allí la necesidad de reformar la misa del rito romano, máxima afirmación de la fe, impedimento mayor al ecumenismo. Segundo error, adaptación a la modernidad. En general, lo vemos en el prefacio y en el artículo 4, en particular en los artículos 37, 36 y 40. Tercer error particular, omisión del término transustanciación. Por ejemplo, en el artículo 7, confrontar el Denzinger, la condena justamente, que ya hemos visto,
del conciliábulo de Pistoia, que solamente por omitir la palabra, el término transustanciación, fue condenado. Pues bien, aquí se omite también el término transustanciación. Cuarto error, participación activa. Artículos 11 y 14, con su consecuencia, comunitarismo, culto del hombre, artículos 30 y 31. Quinto error, necesidad del cambio. Artículo 21. Liturgia evolutiva. En general aparecen los artículos 21 y 23 y en particular respecto de la misa en el artículo 50, en los sacramentos, artículo 62, en el oficio, artículo 88. Por lo tanto, tenemos el principio de la revolución permanente. Necesidad del cambio, una misa evolutiva, una liturgia en general evolutiva. Cambio, revolución permanente. Sexto error, el biblismo, artículos 24 y 35. Séptimo error, carácter primordial educativo pastoral de la liturgia, artículo 33. Octavo, ambigüedad, artículo 34. La contradicción, la ambigüedad, herejía antilitúrgica. Noveno error, la apertura a la destrucción del latín, artículo 36. Se trata, por lo tanto, de una ley marco que inaugura una transformación fundamental inspirándose en dos doctrinas contradictorias. Así, el deseo de Juan XXIII, emitido en 1960, estaba realizado. Los padres del concilio se habían pronunciado sobre los principios fundamentales concernientes a la reforma litúrgica. Recordemos las 12 características de la herejía antilitúrgica y comprenderemos que la revolución litúrgica ya estaba virtualmente llevada a cabo. Los principios constitutivos de la liturgia habían sido heridos de muerte. La nueva liturgia, salida de esta constitución, será necesariamente didáctica, evolutiva, democrática, libre y ecuménica. Quedaba por llevar a cabo esta reforma. Pablo VI iba a consagrarle todas sus energías, sosteniendo sin cesar al partido ultrarreformista contra el ala tradicional en la interpretación de la Constitución, porque ahora venía el trabajo de interpretar la Constitución y ponerla en práctica. Pablo VI va a consagrar todas sus energías para que esto se lleve a cabo en el sentido del movimiento litúrgico desviado. Aceptada por una buena mayoría de obispos fieles, pero carentes de convicciones, o por lo menos de conocimientos litúrgicos, la Constitución conciliar sobre la liturgia servirá para la destrucción de la liturgia católica. En el próximo especial, Dios mediante, veremos las etapas de esta verdadera agonía. Gracias por acompañarnos y los esperamos en los nuevos especiales.